Buenos días, estimados compañeros, compañeras. Hoy sábado 10 de junio, al ser las 10:35, 10:36 de la mañana, hablaré sobre los principios formales y materiales, además de su diferencia. Entre los principios materiales relacionados al contenido de las normas tributarias, podemos mencionar los principios de generalidad, igualdad, capacidad contributiva, no confiscatoriedad, perdón por la palabra, y progresividad. Cada uno de ellos tiene un importante desarrollo doctrinal y de jurisprudencia que se resume en que todos los ciudadanos debemos contribuir al sostenimiento de las cargas públicas de manera progresiva conforme nuestros ingresos. Progresividad no es lo mismo que proporcionalidad. Se trata de un concepto que implica una mayor tributación frente a mayores ingresos. Un ejemplo de ello es el impuesto al salario, que empieza con un 10% a llegar hasta un 15% en caso de que el trabajador tenga un salario más alto o mayor. ¿Okay? Por otro lado, los aspectos formales relacionados al procedimiento de formación de las normas tributarias se plasman en el principio de reserva legal, que establece que los tributos tienen que ser creados únicamente por ley y aprobados en nuestra Asamblea Legislativa. La gran diferencia entre los principios materiales con los principios formales es que los principios formales tienen relación con el cómo se dicta la norma tributaria, mientras que los principios materiales se refieren al contenido de dicha norma tributaria. ¿Ok? Ahora bien, el principio de reserva de ley exige que solamente mediante ley formal dada por el Poder Legislativo es posible regular y en su caso restringir los derechos y libertades fundamentales. Todo, por supuesto, en la medida que la naturaleza y el régimen de esto lo permitan, y dentro de las limitaciones constitucionales aplicables. Con permiso. Por otro lado, el principio de legalidad es un principio jurídico fundamental utilizado por la mayoría de los estados de derechos modernos, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse según acorde a la ley vigente y su jurisdicción, no a la voluntad arbitraria de personas particulares o mandatarios. Por ejemplo, si un Estado se atiene a dicho principio, entonces las actuaciones de sus poderes estarán sometidas a la Constitución y al Estado actual, ¿okay? No a la interpretación sin justificación de cualquier gobernante, por así decirlo. Además, el principio de irretroactividad es el principio jurídico en virtud del cual solo se puede castigar un acto como delito si está considerado así por la ley vigente en el momento de su realización y solo con las penas previstas en dicho momento. Por otro lado, cabe mencionar dos diferencias entre el principio de reserva de ley y de legalidad. Las diferencias son: 1. El principio de legalidad en sentido general se entiende como la subordinación de todos los poderes públicos a leyes generales y abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y cuyo conocimiento se haya sometido a un control de legitimidad por jueces independientes. El principio de reserva de ley, por el contrario, implica una determinación constitucional que impone la regulación solo por ley de ciertas materias. Número 2. El principio de reserva de ley es un principio que resulta como consecuencia directa del principio de legalidad y se encuentra normado en forma expresa. Consiste en que solo por ley puede normarse sobre determinadas materias. Además, mientras el principio de legalidad entraña la posibilidad de delegar facultades al Poder Ejecutivo para que
para que regule por decreto legislativo el principio de reserva de ley. En cambio, parece estar referido a que únicamente una materia sea regular por ley, más no por otro tipo de normas. ¿Okay? Ahora bien, tomando en consideración la situación o el ejemplo que nos dio, que sale aquí en el estudio de caso, un funcionario, y lo voy a leer a continuación, un funcionario de la administración tributaria aplica la sanción de 100 salarios base por no haber emitido una factura electrónica a un contribuyente. ¿Qué principios se violentan? Bueno, vamos a irnos al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, artículo 77, el cual indica que la administración tributaria deberá imponer sanciones dispuestas a este capítulo con apego a los principios de legalidad y al debido proceso. Principio número 1. Artículo 66 indica la comprobación de hechos ilícitos tributarios. La comprobación de los hechos ilícitos tributarios debe respetar el principio non bis idem. Disculpe si no lo pronuncio bien. Este principio es un derecho fundamental del derecho penal. Un sujeto no podrá ser sancionado 2 veces por la comisión de los mismos hechos. ¿Ok? Tiene la finalidad de proteger a los ciudadanos de no ser juzgados o penalizados más de una vez por un hecho punible, es la palabra. También se violenta el principio de generalidad, el cual indica que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos. ¿Okay? Por lo que indica de todos se refiere a la generalidad de los contribuyentes, persona jurídica o persona física, residente, extranjero, nacional, todos. ¿Okay? Y por último, otro principio que se violenta es el principio de igualdad, en el cual indica que todos deben soportar por igual las cargas impositivas para el sostenimiento de gastos públicos, ¿okay? Sin acepción de personas ni privilegios. Por último, está el principio, y es un punto aparte al caso expuesto anteriormente, está el principio de irretroactividad, el cual señala que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de una persona o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas. Ahora bien, importante, no toda situación de irretroactividad está prohibida. La Constitución prohíbe dar efecto retroactivo a las normas cuando esa retroactividad produce perjuicio a una persona. ¿Okay? Al contrario, la norma jurídica puede ser retroactiva cuando beneficia a una persona sin perjudicar a terceros. En este sentido, la norma tributaria o penal que establezca una situación más favorable para el contribuyente o para los imputados puede ser retroactiva, y su relación con este principio o esta palabra de, no sé si lo voy a pronunciar bien, vacatio legis, es la siguiente. Este término es definido por nuestros tribunales de circuito como el lapso de tiempo que debe existir entre la publicidad de una norma legal y su entrada en vigor. Ello con el objeto de que la ley pueda ser, ¿cuál es la palabra? Pueda ser conocida suficientemente antes de que adquiera fuerza obligatoria. Es decir, el principio general en materia de la aplicación de normas jurídicas es que el principio dice o indica que la norma jurídica se aplica hacia futuro cuando se produce el presupuesto de hecho previsto por la norma, pero tiene que ya haber entrado en vigor. Eso sería todo, compañeros y compañeras, y espero que estén muy bien.